¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Qué bueno. Usted no se preocupe por mí. Yo soy, al igual que usted, soy gritón, soy escandaloso. Si usted dice amén, no me preocupa. Si dice gloria a Dios, tampoco. Esas son expresiones de alabanza. Yo quiero decirle una cosa: la alabanza es una llave de victoria y una llave de guerra. Son armas de guerra. Así es que cuando su boca se abre, si tuviera el tiempo entraría a ese tema, pero quiero hablarle de llaves de conquista. Usted mantenga su boca alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a leer de pie Mateo 16, 18 y 20 bajo el tema llaves de conquista. Quiero tratar de entregar una palabra de revelación a la iglesia, a cada uno de ustedes. Mateo 16, 18 al 20, un pasaje tan conocido y un pasaje poco comprendido. No es porque no haya, óigame bien, no lo hayamos leído. Lo que pasa es de que a veces nos quedamos solamente con leer, pero no meditamos, no escudriñamos, no escarbamos, no sacamos el tesoro. La revelación de la palabra solamente viene para la gente diligente. Otra vez, la gente que es diligente en el espíritu recibe revelación. Cuando somos perezosos, porque creo que una palabra es correcta, creo que no es ofensiva, ¿verdad? Pero cuando somos perezosos, nuestro mal llega a nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque estamos faltos de dirección, faltos de instrucción y faltos de formación. Y eso, oígame, muchas veces pensamos que por los años que tenemos en la congregación ya estamos diestros, ya estamos preparados, y muchas veces nos hemos quedado como niños porque solamente leemos la Escritura, no la meditamos, no la escudriñamos, no la extraemos y no permitimos que venga el Espíritu Santo a revelarnos la palabra. La palabra tiene que ser revelada. Aparte de ser enseñada, tiene que ser revelada. Entonces, yo también te digo, le dice la Escritura, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desapares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Está de acuerdo con esta palabra? Es la palabra de Dios. Así es de que siéntese, amado hermano, y vamos a entrar a tratar de, es un estudio, es una enseñanza. Hoy quiero ponerme el manto ministerial. Es una de las atribuciones de parte de Jesucristo a sus ministros. Cuando uno es pastor, llamado, escogido, apartado de parte de Dios Santo, hay algo que tiene que ser entregado también junto con el pastorado, y es el ministerio de maestro. Déjeme apuntar un poquito esto, porque quiero que sepa que nosotros nacimos en esta casa espiritual, y aquí fuimos formados, o nuestros inicios fueron en esta casa. Y esta casa, una de las características era el amor a la palabra. Otra vez, una de las características era el amor a la palabra. Cada vez que un ministro estaba enseñando la palabra, la mayoría de nosotros teníamos una Biblia en la mano y nos apresurábamos a levantarnos y en voz alta leer el versículo o la cita bíblica que nos era indicada. Y era común encontrar entre nosotros, hombres y mujeres, oiga bien, que éramos diestros en encontrar las citas bíblicas. Y eso era porque era un amor a la palabra. Dije, un amor a la palabra. Y con el tiempo eso se va perdiendo. Óigame bien, una de las cosas que el enemigo ha hecho es adormecer a la iglesia. Y lo que ahora la iglesia busca es entretenimiento, no formación. ¿Acaso no son más populares las iglesias y las congregaciones donde se presentan shows, donde se presentan otras cosas, oigan, que no tienen nada que ver con palabra? Y quizás son, en un sentido, tratan de decir, son los métodos para atraer a la gente, pero no la están formando, la están entreteniendo. De tal manera que cuando usted llega a una congregación donde su énfasis es la palabra, la gente
se siente aburrida, la gente no se puede conectar porque no tiene la costumbre ni el hábito de cultivar en su vida la lectura de la palabra, número 1. 2, el escudriñar la escritura o meditar en la palabra. Tanto la palabra escudriñar, que significa escarbar en lo más profundo para sacar los tesoros. Y usted sabe que si se trata de escarbar no es fácil, hay que romper, entonces hay que ir a lo profundo. La otra palabra que es meditar significa rumiar, significa comer la palabra y después volverla a pensar, repensar y volverla a comer. Ese es el término de meditar. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a solo leer la palabra y no a meditar, a no estudiarla, a no escudriñarla, y por eso tenemos una vida sin fruto, una vida sin madurez, una vida sin carácter. No estoy enojado, así hablo, así enseño. Entonces quiero hablar un poquito acerca de la revelación de la palabra como una llave de conquista. Ese es el tema de esta noche, llaves de conquista, tus llaves de conquista. Quiero en primer lugar agradecer al pastor Alfredo por permitirnos este tiempo. Realmente, si él no conociera y no tuviera testimonio de nosotros, creo que no le inspiraríamos confianza para poder nosotros entregar una palabra. Pero usted puede revisar ahí en el canal de YouTube y Facebook el tipo de enseñanza que nosotros traemos a la iglesia. Bendigo al Señor, oiga bien, porque ustedes tienen un pastor que tiene un entendimiento del poder de la alabanza. Número 2, que es un maestro también, porque he estado ahí donde usted ha estado sentado y he estado aquí oyendo las instrucciones, las enseñanzas. Y aquí hay un maestro, un pastor y un adorador. Esas 3 cosas son claves en la vida ministerial de una iglesia. Amén. Si usted no lo ha identificado, yo lo he visto en las pocas visitas que he tenido en este lugar, y no lo hablo por querer congraciarme con él o para que me dé una ofrenda mayor, no lo hablo porque es mi cuñado, lo hablo porque tengo que reconocer y testificar la autoridad que Dios le ha entregado a él sobre esta congregación. Entonces yo le quiero decir a usted que cuando la Biblia está hablando y le dice tú eres Pedro, usted sabe que Pedro viene de la palabra Petrus o Petros, que significa piedra. Y él era un discípulo en ese momento en que le fue entregada esta palabra. Otra vez, Petros recibió las llaves del reino de los cielos. Llaves, no una, llaves. La mayoría de los teólogos, la mayoría de los expositores y comentaristas hablan de esta llave como la predicación del evangelio, pero esa es una llave. Y la Biblia dice que enfáticamente llaves. No solamente le entregó a Pedro la predicación del evangelio o la apertura del evangelio a las naciones, no solamente fue una llave, fueron llaves. Entonces ciertamente la predicación del evangelio es una llave que le fue entregada a esta Petra, o a este Petros. Y dice la escritura, y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le ha entregado Dios, o Jesucristo le entrega a Pedro una piedra que es diferente de una roca. A una piedra le entregó llaves, y una de las llaves fue la predicación del evangelio. ¿Por qué repito tanto? Para que sea enfática la enseñanza. Muchas veces uno de los métodos de pedagogía nos dice que la repetición es la que nos hace afirmar el conocimiento. Estoy repitiendo entonces que Pedro, una piedra, recibe llaves. La escritura señala que usted y yo somos piedras vivas. El mismo Pedro es el que dice que somos piedras vivas, y el cual Dios mismo está edificando una casa espiritual con estas piedras. Entonces él, el apóstol, después se convierte esta piedra en un apóstol, y entonces ya llevaba llaves. Y como apóstol, óigame bien, uno de los 5 ministerios entregados por Jesucristo para la edificación de la iglesia, venía a entregarle a la iglesia esas llaves.
Otra vez, el apóstol le fueron a entregar las llaves y él tenía que entregar esas llaves a la iglesia, tenía que revelar esas llaves a la iglesia, porque la función apostólica es la confirmación de la doctrina. Número 1, aquí está el apóstol, en su mano derecha, en su mano izquierda, usted tiene 5 dedos que no son iguales, pero aquí está la representación de los 5 ministerios. El primero de ellos es el apostolado, tal como lo menciona Efesios, apóstol. Luego dice profeta, luego evangelista, luego pastor y maestro. El apóstol es el que tiene la capacidad, el único de los ministerios que tiene la capacidad de poder tocar los 4 otros ministerios. Esto es algo simplemente es básico, es doctrina básica, amado hermano. Estoy enseñando ahora que Pedro recibe como apóstol, ya llevaba llaves y las entrega a la iglesia. ¿Y cómo las entregó? A través de la enseñanza de la palabra. Y la palabra, al ser enseñada, tenía que traer revelación. Usted sabe que la iglesia de los Hechos, del libro de los Hechos, muchos le llaman la iglesia primitiva, pero es la iglesia original, la iglesia de Jesucristo, que nace después del derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120 allá en Jerusalén. Hubo un estruendo recio, vino como viento de todas partes, llenó la casa, aparecieron lenguas de fuego, como de fuego repartidas sobre la cabeza de los que estaban ahí, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y hubo tal experiencia que cuando todo el alboroto se llegó a oír en toda esa región, llegaron a investigar y a saber qué estaba pasando. Y Pedro es el primero que con esas llaves, con una de las llaves que le fue entregada, lanza uno de los mensajes poderosos y se convierten como 3,000. Amén. Y da una explicación que esa locura o aparente locura que estaba pasando ahí en ese aposento alto, había gente que daba la impresión de que estaba borracha. Y usted mira, es que estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. No, estaba en la llenura del Espíritu Santo. Y la gente llena del Espíritu Santo, oígame bien, tiene la prerrogativa de tener la manifestación de los dones en su vida. Dice la Escritura que estaban hablando en otras lenguas y estaban glorificando al Señor, y esas lenguas las entendieron mucha gente que había venido de otras regiones. Dice, los oímos hablar en nuestras lenguas siendo ellos originales de aquí, y aparte de eso están glorificando a Dios porque están hablando las maravillas de Dios. Empezaban a testificar en lengua, pero la gente decía, están borrachos, y eran las 12 del mediodía. Pedro se levanta con esa llave como un apóstol y entonces dice, no Señor, esta no es una locura o embriaguez del vino natural, esto es que ha descendido el Espíritu Santo prometido por el profeta Joel. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces el apóstol es el que tiene comunión con el profeta, con el evangelista, con el pastor y el maestro. Yo no estoy diciendo que los otros ministerios no tengan comunión, pero el apóstol es el que puede afirmar y confirmar la función de los otros 4 ministerios. Pero necesitamos estas llaves. ¿Y cómo son estas llaves? ¿Para qué son estas llaves? Si usted se da cuenta, en el segundo versículo que leímos dice, y todo lo que atares. Estas llaves tenían la capacidad o tienen la autoridad para atar y desatar. Dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, usted que es analítico, analice conmigo, por favor. Cuando dice, son las llaves de la tierra, son las llaves de la humanidad. No, son las llaves del reino de los cielos. Y aquí podemos desprender 2 puntos principales. Las llaves del reino de los cielos podemos entender que son aquellas reveladas y entregadas, pero que están en los cielos, en el reino de los cielos, que no corresponden a asuntos terrenos. Si me estoy explicando, que son asuntos espirituales, que son asuntos celestiales, que tienen que ver con el reino de Dios, reino de los cielos. Y el otro punto que podemos desprender de que son las llaves del reino de los cielos es de que Jesucristo dijo, y junto con Juan el Bautista dijeron y pregonaron, el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús dijo, ya está entre vosotros. ¿Sabe cuál es el reino de los cielos?
lo que la iglesia establece o lo que la iglesia tiene. Usted y yo representamos el reino de los cielos. Entonces estos dos puntos nos enseñan que estas llaves del reino de los cielos, entregadas a este primero discípulo y luego apóstol llamado Pedro, son asuntos espirituales de los cielos, pero son asuntos que se tienen que manifestar en la iglesia. En la iglesia, para la iglesia. No sé si me fui muy rápido y no captó la explicación. La enseñanza es que podemos entender que las llaves del reino de los cielos que le fueron entregadas a Pedro corresponden a asuntos espirituales que corresponden a los cielos, pero que son para la iglesia, porque la iglesia es la que viene a representar el reino de los cielos en la tierra. O sea que las llaves del reino de los cielos que vienen del cielo no son para cualquiera, son para la gente del reino de los cielos. Iglesia, usted es del reino de los cielos. Para usted son estas llaves. Espero que me esté explicando. Ahora, en la otra premisa, lo que tenemos que entender es que estas son llaves de autoridad ministeriales, porque iban a estar en manos de un apóstol. Y el apóstol las tendría que entregar al profeta, las tenía que entregar al evangelista, las tenía que entregar al pastor, las tendría que entregar al maestro. Por eso que sin esas llaves ministeriales, esas 5 llaves ministeriales, la iglesia no puede avanzar, no puede atar ni desatar. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad, no la ha recibido o se ha quedado corta en recibir. Quiero decirle algo bien importante, porque en nuestros días entendemos, oiga bien, que hay una gran lucha en contra de la iglesia. Amados hermanos, sépase que usted es la iglesia, usted representa el reino de los cielos y hay una promesa con usted y para usted, que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia o en contra del reino de los cielos, no pueden prevalecer. Pero tenemos ataque, tenemos oposición. No es mi tema, pero usted sabe que estamos viviendo el último tiempo. Iglesia, estamos viviendo el último tiempo. No necesito traer un mensaje escatológico para que usted salga convencido. Usted sabe que todo lo que estamos viendo ya tiene cumplimiento en la Escritura, literalmente todo lo que estamos viviendo en estos días tiene cumplimiento por lo que ya fue dicho, y lo dijo Jesucristo. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá hambres, pestes, pestilencias. Y dijo el Señor, esto es principio de dolores. ¿Y sabe qué son las señales de principio de dolores? Que pronto vendrá el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, de la amada de Cristo. Entonces al apóstol Pedro le entregaron las llaves del reino de los cielos para tener autoridad contra el avance de las tinieblas. Entonces la iglesia tiene que tener autoridad para detener el avance de las tinieblas. Estamos viviendo en nuestros días lo que dice la Escritura, que en el último tiempo la maldad se multiplicaría. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea que las noticias que oímos no son cuentos ni chismes, ¿verdad? Se comprueba cómo la maldad se ha multiplicado. Estados Unidos han pasado leyes, y en nuestras escuelas de edad kinder o pre-kinder, edad primaria, y ya las nuevas edad primaria, luego sigue la secundaria, allá le llaman de otra manera, pero ya tienen la autorización para enseñar acerca de la ideología de género, que ya es válido papá y papá, mamá y mamá. Y poco a poco van a tener que añadirle al texto las otras aberraciones de la ideología de género. Saben que la ideología de género está queriendo aprobar, óigame bien, y queriendo meter que se acepte que si un hombre viejonón se enamora de un niño, que tenga la libertad. Eso se llama pedofilia. Pero la ideología de género ya se llama choice, se llama elección, se llama amor. ¿No se da cuenta que el mundo está entrando en una decadencia muy acelerada, hablando en lo moral?
porque estamos viviendo el último tiempo. ¿Y cuál era la labor de Pedro al recibir llaves? Que tuviera autoridad en contra de las puertas del infierno. Y la iglesia hoy en día tiene que recobrar o buscar esas llaves para ir en contra del ataque del enemigo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Si no estamos manifestando el reino de los cielos entre nosotros, entonces ¿cómo vamos a manifestarlo si no tenemos esas llaves para manifestarlo? La iglesia está siendo preparada porque pronto será levantada. Otra vez, la iglesia está siendo preparada. El trabajo de los ministros, el trabajo de los pastores, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esos 5 ministerios activos en nuestro tiempo es para edificar a la iglesia. Pero pastores que los apóstoles ya pasaron, vaya al libro de Apocalipsis. Y en la carta que le escribe el Señor y le dice a Juan, escribe, y le escribe a los ángeles de la iglesia. Y entre paréntesis usted me va a decir, ¿quién es el ángel de la iglesia? ¿Para quién era el mensaje? Para el ángel de la iglesia. ¿O es que cada iglesia tiene un ángel ahí? No lo vemos, por ahí está. No, el ángel de la iglesia es el pastor. El ángel de la iglesia es el pastor. Se lo digo otra vez, el ángel de la iglesia es el pastor. Por eso la revelación o el mensaje de la palabra primero va a la cabeza, a la autoridad de la casa, a la autoridad de la iglesia. ¿Quién es la cabeza y la autoridad de la iglesia? Cristo, sí, pero en la congregación el pastor. ¿A quién le iban a demandar cuentas? Al pastor. ¿No acaso le dice el Señor a algunas iglesias, pero tengo contra ti? Le estaba hablando a la iglesia, pero le estaba diciendo al pastor. Y dice, arrepiéntete, convierte, deja esto, deja lo otro, transfórmate, porque te voy a pedir cuentas a ti. A los ángeles de la iglesia, a los pastores, nos van a pedir cuentas de usted. Usted dice, qué bueno que le pidan cuentas de mí, pero yo voy a entregar cuentas al que es oveja, no al que es chivo o cabra. No, en verdad, medite eso. El Señor dijo, las ovejas que tú me diste. Señor Jesús habló de las ovejas de Él. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, entonces soy oveja. Yo como pastor voy a entregar cuenta de las que son las ovejas que Dios me entregó. Pero al que no es oveja, yo no le voy a dar cuenta. Entonces, ¿cómo es de que tenemos pastores en el internet? No, mi pastor es fulano de tal. ¿Y dónde está su pastor? Pues aquel de la página tal. Mira cómo Dios lo usa, qué bonito mensaje. Pero él ni lo conoce, él ni ora por usted, él ni sabe ni dónde vive. ¿Aló? Estamos un poquito serios, pero espero que me entienda, amado hermano. ¿Por qué él escribe el Señor y le da una admonición a los ángeles de la iglesia? Porque ellos son los que dan cuenta, y les pide cuenta a ellos porque ellos son la cabeza y la autoridad. Una de las manifestaciones de la autoridad en una iglesia que tiene llaves es que sabe honrar las llaves de autoridad. Uy, ya me metí en un problema, pero no. Voy a hablarle un poquito más adelante. La palabra llave, y este es el hebreo, en realidad es la palabra kleidas, que significa llave que abre, figura de la palabra de Dios, figura de la voz de Dios. ¿Cuántos dicen, quiero que Dios me hable? ¿Alguien anhela que Dios le hable? Tras cada mensaje Dios te habla a través de esta palabra. Alguien la tiene que enunciar o pronunciar, emitir. Esos son los vasos y los instrumentos que Dios levanta para que seamos edificados. ¿Cuántos instrumentos Dios ha establecido para que seamos edificados? 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted me dice, es que los apóstoles se acabaron, los de Jesucristo sí, pero están los apóstoles del Espíritu. Allá en Apocalipsis, por eso
quiero recordarme de por qué estaba yo diciendo el Apocalipsis. Es que en Apocalipsis le dice el Señor a esta iglesia, le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado falsos. Cuando usted lee la versión original, desde el original dice: has probado de todos los que se dicen ser apóstoles y algunos los has encontrado falsos. A los apóstoles se prueban, a los que se dicen ser profetas se prueban, aún a los que se dicen ser evangelistas, aún a los que se dicen ser pastores y a los que se dicen ser maestros se tienen que probar. ¿Y cómo se prueban? Porque tienen que tener palabra, tienen que estar alineados. Y esta palabra es lo que los tiene que revelar si en verdad son, Yo sí digo, amado hermano, no todo el que se dice ser apóstol es apóstol, no todo el que se dice ser profeta es profeta, ni todo el que se dice ser evangelista o pastor o maestro es lo que dice ser. Si no hay fruto, no hay evidencia. Jesús dijo: y por sus frutos los conoceréis. Entonces, en esa iglesia donde llegó la reprensión, le dice: los has probado y has encontrado de todos los que dicen ser apóstoles, los que no son verdaderos apóstoles. Y ya no estaban, óigame bien, solamente quedaban algunos de los pocos apóstoles del Señor Jesucristo, pero ya empezaron a surgir los otros apóstoles del Espíritu. Pero no es en mi tiempo, no es mi punto. Ahora quiero llevarlo a que medite esto. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Qué son las llaves? Estas llaves que abren significan instrumentos para abrir un cerrojo o un candado. Transfiéralo al lenguaje espiritual, por favor. Hay muchas cosas que están cerradas, que están bajo candado o están bajo llave. Y necesitamos de esas llaves espirituales del reino de los cielos, de autoridad, para poder abrir esos candados, para abrir esos cerrojos, para poder accesar aquello que está siendo velado a nuestra vida. Quiero decirle que cuando hablamos de revelación, o sea, del entendimiento de la palabra, porque está la palabra escrita, la palabra logos. En el principio era el verbo o el logos, y esa palabra, dice la Escritura, era Dios y estaba con Dios. Dice, y esa palabra habitó entre nosotros, el logos. Pero luego entendemos lo que es el rema, que es la revelación de ese logos. O sea, el espíritu de esa palabra nos edifica, nos vivifica, porque se vuelve un rema, nutre. Por eso la Escritura dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Es decir, el espíritu de la palabra es lo que nos fortalece, nos levanta, nos restaura. La palabra escrita solamente nos es información, pero cuando nos es revelada nos da formación. Ese es el provecho del rema. ¿Y sabe cuándo viene el rema? Cuando usted medita en la palabra, escudriña la palabra, entonces lo que está escrito, lo que es un logos, se vuelve un rema para su vida. Por eso hay gente convictada del poder de Dios, porque no solamente ha leído que Dios es poderoso, ha experimentado al Dios poderoso. Hay gente convictada de que Dios es proveedor, que Jehová es Jehová Jireh, porque no solamente lo ha leído, una información, no, lo ha vivido. Pueden levantar sus manos y decir, gloria a Dios, porque Él me provee. Él me provee. Entonces la experiencia en la palabra es el rema, es lo revelado. Lo revelado. Yo no estoy diciendo, oiga bien, que salgamos con cosas fantásticas o ahí medio raras. No, estoy diciendo lo que el Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo nos da entendimiento. Pero ¿por qué estas llaves cleidas solamente se le entregan a los instrumentos de Dios, a la gente del reino? Porque se necesita ser maduro para saber manejar las llaves. ¿Cuántos tienen carro aquí? Levanten su mano. 1, 2. Hermano, yo tengo un niño de 5 años. ¿Me presta su llave para que maneje su carro? ¿Por qué no me confía las llaves de su carro? Porque a quien se la vamos a entregar no tiene la capacidad de tener el entendimiento cómo usarlas, cómo manejarlas. Se lo voy a demostrar con la palabra. Vaya a 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. No está ahí en el tema.
Me he detenido tan solo en la introducción. Pero en 1 Corintios capítulo 14 hay una premisa que nos va a dar el entendimiento de por qué, si están las llaves accesibles y son de Dios para la iglesia, ¿por qué entonces no se manifiestan en la iglesia? ¿Por qué no se manifiestan entre nosotros esas llaves? ¿Por qué no tenemos esas llaves? Y ahí está la respuesta, como una de las respuestas, una, no todas. Esa es una de las respuestas por la cual no hemos recibido llaves. 14, ¿qué le dije? 20. Hermanos, no seáis como niños en el entendimiento, o sea, en la capacidad de comprensión, sino ser niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un hombre? Debiera ser la madurez y el carácter. Madurez y carácter. La falta de madurez y la falta de carácter nos hace inhábiles para buscar, obtener y manejar las llaves espirituales, las llaves del reino de los cielos. Por eso el enemigo sigue golpeando a la iglesia, porque hay tanta inmadurez, hay tanta niñez, hay tanto infantilismo, que por eso, óigame bien, el enemigo sabe cómo golpear, porque no hay quien con autoridad lo ate y lo reprenda. No sé si me estoy explicando, amado hermano. Y yo podría hablarle de muchos espíritus que vienen y atacan a la iglesia. Muchos espíritus. Muchas veces no pensamos que son espíritus, pero son ataques del enemigo, porque me lo define Efesios capítulo 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es con ser humano. Entonces, ¿contra quién? Dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Son espíritus. Entonces, una de las características de alguien que puede obtener llaves es que tenga madurez, o sea, que ha crecido. ¿Verdad que cuando se es niño se necesita, como dice Pedro, la leche que espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios? Bendito sea Dios por esa leche espiritual. Pero la leche espiritual se necesita para que crezcan y se fortalezcan los huesos, que son lo que marcan el crecimiento y el desarrollo, pero también para que se fortalezcan los dientes, para que dejemos la leche y podamos comer la vianda. ¿Y acaso no Pablo es el que dice que cuando debía haber hablado a los espirituales, no pudo hablarles porque eran como niños, en otras palabras, carnales? Entonces la leche espiritual es necesario anhelarla, es necesario buscarla, pero una vez que a usted le salen los dientes espirituales y los huesos le han crecido, usted necesita entrar al siguiente nivel del llamado de Dios. Entonces, para que esté apto de recibir llaves para atar y desatar. Amén. Dice la escritura, autoridad. Gracias, hermana. Autoridad en la palabra. Autoridad. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero es bien importante entender, amado hermano, que si no crecemos y si no maduramos, seremos todavía como carnales o como niños. No estoy diciendo que se vaya al infierno, no. Pero no va a poder manejar la revelación, no va a poder manejar el entendimiento de lo profundo. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Un niño. Y a un niño no se le pueden entregar responsabilidades. A un niño no se le pueden entregar deberes. A un niño no se le pueden entregar riqueza. A un niño no se le pueden entregar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un niño. Al niño hay que cuidarlo. Al niño hay que protegerlo. Al niño hay que nutrirlo. Al niño hay que cuidarlo. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Entonces, ¿qué son esas llaves para atar y desatar? Esa autoridad delegada, la autoridad ministerial para la iglesia, la autoridad de los ministros sobre la iglesia, y son instrumentos para abrir o cerrar candados o cerrojos.
Mire qué importante es que usted busque al ministro de esta casa para que le ministre. De ahí viene la palabra ministerio o ministro, para que le ministre. ¿Qué le va a ministrar? Las cosas que Dios le ha entregado al ministro. Le ha entregado revelación, le ha entregado palabras, sabiduría, consejo, dirección. ¿Aló? Yo no dije que el ministro de esta casa es perfecto. Estoy diciendo que le va a entregar lo que Dios le ha entregado. Amén. Yo le he dicho a la congregación donde estamos, amado hermano, que yo no soy pastor de púlpito nada más. Tenemos una oficinita y la puerta se mantiene abierta, así es de que cualquiera puede entrar a preguntarme. Hay jóvenes que van y me dicen: pastor, enséñeme, pastor, tengo esto, pastor, fíjese que ya voy a dejar de hacer esto en la iglesia porque tengo mucho trabajo en la escuela. Y cuando nos sentamos, óigame bien, y les hablo, le hablo como papá, le hablo como pastor, le hablo como ministro, me doy cuenta: dime tu horario, ponme las horas, ponme qué haces de tal hora a tal hora, y me doy cuenta que tiene mucho tiempo en sus manos, porque el otro tiempo lo quiere ocupar para ver la televisión, lo quiere ocupar para jugar su juego favorito de videojuego, lo quiere ocupar para salir con los amigos. Le digo: ¿ya ves cómo tienes tiempo? No sé si me expliqué, pero la sabiduría es una llave ministerial. ¿Aló? Bueno, voy a ir más adelantito. Instrumento para abrir un cerrojo o un candado. Muy bien. También las llaves cleidas, o la llave que entrega el Señor, son instrumentos que permiten desbloquear y dar acceso. ¿Cuántos quieren un mover del Espíritu Santo poderoso que avive esta obra y que toque toda esta ciudad? Amén. Yo sé que hay gente clamando por un avivamiento. Amén. Entonces los ministros son los que tienen esas llaves para que venga un avivamiento a la iglesia, a la congregación. No sé si me expliqué. Las llaves ministeriales sirven para entonces desbloquear y dar acceso para algo más grande, algo poderoso. ¿Cuántos quisieran que en nuestros servicios haya manifestaciones de milagros? Amén. Que los cojos sean sanados y terminen saltando. ¿Aló? ¿Sí? Se llaman dones. ¿Sí? ¿Se llaman cómo? Dones. Dones de sanidad, dones de milagros, dones de ciencia, dones. ¿Cuántos dones hay en la Escritura? 9. No, mi hermano, lea, escudriñe, medite. Hay más de 27 dones. Yo los he contado y los he enseñado junto con los ministerios, casi 30 dones. Porque no solamente están los 9 dones del Espíritu que aparecen ahí, aparece el don de servicio, el don de liderazgo, el don de hospitalidad, son otros dones. Y siga escarbando y va a encontrar que hay muchos dones en la Escritura, pero todos son necesarios para la vida de la iglesia. ¿Y cómo se van a manifestar si no los buscamos? Pablo dice que busquemos y procuremos los mejores dones. Amén. Entonces se buscan. Dios los tiene para la iglesia. Esa es una llave que abre, que nos da acceso a algo mayor. Imagínense que aquí se empiecen a manifestar el don de sanidad. No solamente que el pastor tenga, y si no tiene él, ahí va a dar a otro, a una hermana, a un hermano. Dios va a usar ese vaso, esa persona se va a volver una llave, porque ese don que recibió no es para ella. No es para que la pongan en un altar y la adoren, no, ese es el don para que se manifieste en la congregación. Y entonces por ahí se va a oír: no, pues vamos a esa congregación, porque ahí ponen la mano sobre los enfermos y los enfermos sanan. Ahí reprenden a los demonios y los demonios huyen. Pero es una iglesia que tiene llaves, que recibe llaves, que busca las llaves, que crece para poder administrar las llaves. Amén. También las llaves son instrumentos que remueven limitaciones. Hay llaves, óigame bien, que necesitamos usar o activar en nuestra vida para remover lo que nos ha limitado. Le voy a hablar a los matrimonios, ¿verdad? Matrimonios, si usted ya lleva años con una limitación en su matrimonio, donde dicen los matrimonios, ¿verdad? Andamos como perros y gatos. Entonces las llaves ministeriales le van a dar a usted la herramienta para cazar el perro y al gato y que dejen de estarse peleando. No, pensé que me lo había captado, amado hermano.
Porque sin esas llaves no podemos remover las limitaciones. Nosotros pensamos, es que yo creo que así es el matrimonio. No, el matrimonio no es para vivir como perros y gatos. Para eso está la instrucción de la palabra, para eso está la instrucción pastoral, la instrucción magisterial, para que usted sea edificado, sanado y pueda disfrutar lo que es la relación matrimonial. Voy más rápido. También llave es una capacidad divina para acceso a áreas espirituales. Hay llaves específicas para abrir accesos espirituales. Yo le decía hace un momento, la alabanza es una llave poderosa para la guerra espiritual. Mire, yo no sé cómo usted manejan las liberaciones, pero nosotros los pastores, la pastora y su servidor, hemos visto que en tiempos de adoración es cuando más se manifiestan algunos pingos y algunos demonios. No resisten la oración del pueblo. No resisten cuando la iglesia levanta su mano y está clamando y está adorando y está entrando a la presencia del Señor en la adoración, amado hermano. No está cantando la iglesia, está adorando. Dije adorando, no cantando. No sé si entiende la diferencia. Cantar, cualquiera canta. Luis Miguel canta, Juan Gabriel cantó, Vicente Fernández cantó también. Pero la iglesia adora, la iglesia alaba. Amén. Entonces, cuando entendemos las armas de guerra que nos entregó el Señor y a través de la voz, dije a través de la voz, una de las primeras filminas decía que las llaves son instrumentos para abrir, para accesar algo, pero también representan voz de Dios, voz de Dios. Son capacidades divinas para tener acceso a un área espiritual. ¿Qué cercos usted está? Salmo 22, le voy a recitar nada más. Dice la escritura, perros me han cercado y guarida y manada, o algo así dice, manada de Salmo 22. Perros me han rodeado y cuadrilla de malignos me han cercado. Me han rodeado. No sé si usted entiende eso. Ese es un salmo mesiánico y habla de que se ha establecido un cerco, y es un cerco del enemigo. Los perros son los que comen, los que muerden, los que transmiten enfermedad también, pero también la cuadrilla de malignos habla de los que proceden con malicia y con maldad. Y esos son fuerzas espirituales en contra de la iglesia, en contra del creyente, porque también cercaron a Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Ese salmo es mesiánico. ¿Cómo podemos entonces vencer los cercos espirituales? Porque hay cercos que van a detener la bendición de Dios, cercos que van a estorbar la manifestación de la bendición de Dios a su vida. Y usted dice, yo trabajo y no prospero. ¿No será que hay un cerco de perros alrededor de suyo, de parte del enemigo, para que usted no prospere, para que usted no avance? Muchas veces ministerialmente traemos proyectos a la congregación y parece que no avanza, y por más que le damos y por más que le hacemos aquí y pareciera que no fue de Dios, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que hay un cerco alrededor de nosotros y hay que hacer guerra espiritual para ir en contra de aquello que se ha levantado en nuestra contra, porque tenemos promesa que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. Espero que usted crea en la guerra espiritual, que usted tiene una guerra espiritual. Y si no, amado hermano, revise lo que dice Efesios capítulo 6. Yo no vengo a establecer nada nuevo, nada diferente. Todo lo que está en la escritura, amado hermano. Pero el desconocimiento de eso, solamente le voy a dar una aplicación bíblica de lo que es la guerra espiritual, de lo que es la manifestación de principados, de potestades y de gobernadores. ¿Cuál es la nación más pobre sobre la faz de la tierra? Haití. ¿Y por qué? Pregunte cuántas iglesias evangélicas hay en Haití. Y pregúnteme cuánta gente practica el vudú, la magia negra, y hasta producen zombies. No estoy hablando de cuentos, es real. Pero son los más empobrecidos porque están bajo una maldición, sirven al maligno, y el maligno nunca te va a dar prosperidad, siempre te va a empobrecer. ¿Algo? Solamente les estoy dando una aplicación de cómo hay un principado sobre Haití. Es un principado, no son huestes de maldad, es un principado, es un gobierno de tinieblas profundo. ¿De dónde surge, óigame bien, el movimiento de santería y de adoración a la muerte y todas esas hechicerías y brujos?
de Haití, porque vienen de África, el continente también más pobre del mundo. Entonces, cuando se levanta un hombre o una mujer de Dios, como dice la Escritura, para ponerse en la brecha y hacer vallado, Dios no envía juicio. Vean lo que dice el profeta, que buscó hombre. Entonces, amados hermanos, esta ciudad necesita hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en la brecha y que con llaves de intercesión se levanten en contra de esos principales, de esas potestades. ¿Cuántos saben que detrás de cada ídolo, dice Pablo, detrás de cada ídolo hay un qué? Entonces, usted sabe que si usted camina por aquí, camina por allá, va para allá, va. ¿Cuántos demonios usted ve que están manifestados ahí? Muchos. Y se necesita una iglesia con autoridad. Dije, una iglesia con autoridad, con entendimiento del reino de los cielos, con llaves del reino de los cielos, para entrar a esas áreas espirituales y derribar todo principado y todo gobierno de tinieblas. Pero nos da miedo pelear con el diablo cuando ya Dios nos dio autoridad contra el diablo y contra sus huestes de maldad. No sé si me estoy explicando, amado hermano. Gracias. ¿Para qué necesitas llaves? Un resumen de la primera introducción, para entrar a algo nuevo. Cuando llamo de entrar a algo nuevo, no quiero decir algo que no se sepa, que no esté debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Le voy a decir algo con respecto a esa llave de la revelación, porque para entrar a algo nuevo usted necesita tener revelación, es decir, tener entendimiento de que Dios nos está llevando a algo mejor, a algo nuevo. Sea el matrimonio, sean las finanzas, sea la relación con los hijos. Y usted tiene algo nuevo, porque ya se cansó de lo viejo, ya se cansó de esa relación quebrada con los hijos, ya se cansó de esa falta de fruto de su servicio, etcétera, etcétera. Entonces usted necesita esa llave de revelación, usted necesita entrar a algo nuevo, para eso usted necesita entendimiento. Pero miren, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos recuerdan en dónde inicia la reforma de la iglesia? Estoy hablando de historia bíblica, la historia de la iglesia. Usted sabe que en el año 300 se levanta Constantino y adopta la religión cristiana, acepta la religión cristiana o la creencia cristiana como la religión oficial del gobierno y del imperio romano. Y de ahí empieza la decadencia de la iglesia. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Solo dice la historia, solo dice la historia. Entonces surge el papado, surge el obispado, surge todo ese gobierno humano que agarró y opacó la vida de la iglesia. Ya no había milagros, ya no había mover del Espíritu Santo, ya no había profecía, ya no había apóstoles, ya no había profetas, ya no, se acabó eso. Lo ahogó una religiosidad, un espíritu religioso. Usted sabe de eso. Y Dios levanta a un hombre que le da una revelación. ¿Cómo se llamó? Martín Lutero. Se lo reveló el Espíritu, amado hermano, leyendo la palabra, que la salvación es por fe, y plantó sus tesis. Y ahí, óigame bien, empezó una revolución, empezó el primer avivamiento grande sobre la tierra. La salvación por fe, no por obras. ¿Está de acuerdo con eso? Luego vienen aquellos que reciben la revelación acerca de la santidad. Y entonces no solamente la salvación no era por fe, la salvación ahora, lo que había revelado el Espíritu por medio de la enseñanza de la palabra, otra llave para romper el patrón en que había caído la iglesia, y empezaba a surgir la iglesia de Cristo otra vez. Se levantan los que empezaron a proclamarnos: sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Luego surgen los anabautistas, los que empezaron a decir: no, hay que bautizarse en aguas, hay que bautizarse en aguas. Y estoy hablando ya de los 1800, 1700 en nuestra época. Y luego viene otra revelación. ¿Por qué? Porque hubo hombres que se pusieron en la brecha, hicieron vallado, se metieron a la palabra, le creyeron que había llaves ahí para entrar a algo nuevo, para abrir candados, para remover límites, y recibieron revelación de la palabra. Hay una revelación de la palabra que se dio en los años 80. ¿Alguien recuerda cuál fue esa revelación de la palabra? La restauración del tabernáculo caído de David. Estúdielo un poquito. No sucedió en los años 800, no sucedió en los 700, no sucedió en los 1900, sucedió hasta el 1980. Oiga, y eso vino allá de Centroamérica.
el surgimiento de una alabanza que empezaba, oiga bien, a mover los ambientes espirituales. Tuvo alguien que tener esa revelación y ese entendimiento. Por eso, oiga, y si habláramos de 1906, la experiencia del Pentecostés, la experiencia del Pentecostés es nuevo, es moderno, amado hermano, en un sentido, porque de 1906 para atrás no había ni manifestación de dones, ni de milagros, ni de maravillas, ni de lengua, ni de profecía, ni nada por el estilo. Pero tuvo que venir una revelación de la palabra para que viniera un entendimiento y una manifestación. Alguien tomó esas llaves, óigame bien, y accesó lo espiritual, y vino un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento sobre la tierra, amado hermano, porque no fue solamente en Azusa, California, que eso pasó, porque eso se regó por todo el mundo. ¿Aló? Entonces le estoy hablando de cosas reales. Y Dios nos quiere meter, óigame bien, a lo nuevo de Él a través de la revelación de la palabra. Pero para eso usted necesita dejar lo viejo y entrar a lo nuevo, porque hay cosas viejas que no sirven. Le voy a decir unas cosas viejas que no sirven. El rencor no sirve, y ya lo tiene ahí muy viejo metido. ¿Aló? Años con rencor, años con resentimiento, años con amargura. Eso viejo tiene que removerlo. El Espíritu Santo quiere que usted sea una persona sana para poderla usar, para poderse manifestar en su vida. Usted necesita desechar lo viejo. ¿Me estoy explicando? Bueno, para tener acceso a algo que esté oculto a su vida. ¿Cuántas bendiciones usted no está disfrutando porque no ha accesado las llaves del Espíritu, esas llaves ministeriales? Miren, yo bendigo al Señor porque hay jóvenes que se acercan a preguntarme ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se acercan a la pastora, ¿qué hacer? ¿Por qué no me debo de tatuar? ¿Por qué no me debo poner aritos? ¿Por qué no debo pintar el pelo verde o rojo? ¿Por qué? Pero son gente que quiere conocer lo de Dios, y entonces buscan alguien que tenga una palabra de Dios para su vida. Le voy a decir, muchas veces desde este lugar hay voz de Dios para usted. Y no es la voz audible de Dios, pero es voz de Dios a través del que está ministrando y enseñando la palabra. Y muchas veces la despreciamos, la desvaloramos, porque es el vaso el que la está diciendo. Y como le conocemos todos los defectos al vaso que nos lo está diciendo, le conocemos su historia. Entonces menospreciamos el vaso y no sabemos el contenido del vaso. No apreciamos el contenido del vaso. Todos nosotros somos vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios. Lo que importa no es el vaso, lo que importa es lo que tiene el vaso. Y el vaso siempre va a hablar, si está alineado a la voluntad de Dios, le va a hablar como voz de Dios. Esto es difícil de entender, hermano, y difícil de aceptar. Difícil de aceptar que el pastor tiene el destino nuestro en su boca. Porque el pastor es el padre espiritual sobre la casa. Otra vez, el pastor es el padre espiritual sobre la casa. A él se le ha dado autoridad para alimentar, para nutrir, para criar a las ovejas. ¿Cuánto tiempo me queda? Santo, 1 minuto. Bueno, para entrar a lo viejo hay que dejar, para entrar a lo nuevo hay que dejar lo viejo. Muy bien, ahí están. ¿Para qué necesita llaves? Son llaves ministeriales. Las llaves ministeriales son recursos para influencia, rápido, para ambientes naturales y para ambientes espirituales. Me voy a quedar aquí tantito en este tema. Las llaves son los servidores claves. Usted tiene que volverse una llave en el reino de los cielos. Lo quiero transportar a usted y asignarle a usted la labor de llave. Porque dice la Escritura que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sabe cuándo la iglesia florece? Cuando la iglesia está unida. ¿Sabe cuándo la iglesia prevalece en contra de sus enemigos? Cuando la iglesia está unida. ¿Unida a qué? Unida a la visión, unida a la revelación, unida al llamado, unida al propósito. En una casa no puede haber 5 o 20 cabezas, solamente hay una. ¿Aló?
Solamente ¿cuántas cabezas hay sobre sus hombros? Una. Si tuviéramos dos, ¿verdad que seríamos deformes o fenómenos? El mismo principio se aplica dentro de la iglesia. Muchas veces no entendemos el valor de esas 5 llaves ministeriales y las despreciamos. Yo le voy a decir, este día era para que estuviera toda la congregación, pero sabe, muchas veces cómo despreciamos el vaso o la voz de Dios que va a salir del vaso, porque no queremos oírla, no queremos atenderla, o anteponemos otras cosas antes, que es nuestro lugar de oír para ser nutridos. ¿Cómo vamos a ser formados? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos si estamos despreciando la voz de Dios al despreciar al vaso y al no someternos a la autoridad de las llaves ministeriales? Ya de ayer me entregaron el lugar para ministrar a las 9:10, así como me vi. El servicio estaba programado para empezar a las 8 de la noche. Los músicos llegaron a las 8:10, 8:15, 8:20. A las 8:30, 8:40 empezó la alabanza. A mí me entregaron a las 9:10 y yo les dije, yo tengo 2 horas de enseñanza, así es de que vamos a salir después de las 11. No, los saqué temprano, a las 10:15, 10:20 terminé. Pero una de las cosas que les hablaba es del orden escrito en la palabra. Yo no puedo cambiar el orden que está escrito. Ya está establecido por Dios. Dios es la cabeza de toda la creación y la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y del varón. ¿Verdad que así dice la Escritura? Y que el varón es cabeza ¿de quién? De la mujer. Eso se llama orden y eso se llama autoridad delegada. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es la cabeza de esta congregación? El ángel de la iglesia. ¿Quién lo asignó? Usted votó para que lo pusieran de pastor. Fue Dios. Fue Dios. Una de las cosas que ha aprendido, porque le digo, ya cumplimos 32 años de ministerio. Algunos de los que están aquí supieron y vieron cuando fui enviado al pastorado al Tepeji. Bueno, de eso ya tiene 32 años. No siempre he sido fiel, pero he cosechado los frutos de la infidelidad, de mi infidelidad. No he sido constante y he cosechado los frutos de mi inconstancia. No siempre he sido leal, no siempre he sido honesto, no siempre he sido íntegro y he cosechado los malos frutos. Por eso de esa mala experiencia le estoy diciendo, óigame bien, crezca, afírmese, sea fiel para que a usted le sean entregadas llaves por la revelación y usted tenga autoridad en su vida. No se confíe de que usted es el miembro más viejo de esta congregación y crea que usted tiene la mayor autoridad. Puede un jovencito con mayor fe, con mayor entrega, con mayor fidelidad que usted, que todos sus años, tener más autoridad que muchos de nosotros, porque han tenido entendimiento, tienen sujeción, tienen lealtad, tienen fidelidad, están bajo el orden de la palabra. Yo puedo sentarme con usted a debatir todo lo que usted quiera, pero yo le tengo que hablar con la palabra, porque si no está en la palabra, solamente lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo siento, y así, esas no son llaves, los sentimientos no son llaves. Obediencia es una llave, adoración es otra llave, fidelidad es otra llave, etcétera, etcétera. No tengo el tiempo, pero amados hermanos, busque la revelación de la palabra, busque que Dios le hable a su corazón. Amén, gloria a Dios. Sométase a la palabra. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cierre sus ojos ahí donde está, póngase sobre sus pies. Les dejo con ese punto. Cuando usted se vuelve una llave para su pastor, cuando usted se vuelve una llave ministerial dentro de la congregación, cuando usted toma sus dones, su experiencia, su capacidad y la pone al servicio del reino de los cielos. Cierre sus ojos y dígale: Padre, yo quiero que me reveles tu palabra. Háblame con tu palabra. Moldéame con tu palabra, diríjame con tu palabra. Y sabe que también dígale al Señor: sáname con tu palabra,
Sáname mis pensamientos, sáname mi corazón, sáname todas mis heridas. Y atrevas a decirle: Padre, sáname mi cuerpo físico también, porque también la palabra tiene poder para sanar de nuestras enfermedades. Quizás usted dice: yo necesito restaurar mi matrimonio. Dile: Padre, sana y restaura mi matrimonio con tu palabra. Quizás tú quieres que tus hijos cambien la relación contigo. Dile al Señor: Padre, quita y arranca la rebeldía de mis hijos. Dame amor para mis hijos. Muéstrame en tu palabra cómo debo ser como padre, como madre. Quizás usted dice: estoy batallando en mi matrimonio. Dile: Padre, háblame con tu palabra para que yo cambie. Para que yo cambie. Dame llaves de revelación de qué debo hacer, cómo debo comportarme, qué actitudes debo de dejar. Dile: Padre, háblame a mi corazón. Tu palabra es amplia para hablar. Ahora sujeto mi oído a tu voz para que lo que tú me digas, yo haga. Para que lo que tú me demandes, yo haga. Señor, en esta hora, ministranos con tu Espíritu Santo. Que entendamos que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y que hay llaves, Señor, para atar y desatar. Hay llaves, Señor, que has entregado a esta congregación. Hay llaves, Señor, que quieres entregar a esta congregación. Toda esta región tiene que saber que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios proveedor, el Dios sanador. Señor, a través de los dones, a través de las maravillas y de los milagros, a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, vuélvenos llaves. Haznos llaves para esta casa, para esta región. En el nombre de Jesús, danos ese oído dócil a tu palabra. Levante sus manos en un acto de fe y dile: Padre, aquí estoy, ministrame con tu Espíritu Santo. Si quizás usted dice: no entendí todo, Señor, dile: ministrame, Espíritu Santo, mi entendimiento, mi corazón, mi alma y mi espíritu. Que todo mi ser empiece a entrar al entendimiento de tu voluntad y de tu propósito. En el nombre de Jesús. Quiero crecer, dile al Señor, quiero crecer, quiero madurar, quiero ser capaz de tener llaves, quiero tener la capacidad de administrar las llaves, quiero tener revelación en mi mente y en mi corazón, quiero moverme no en mi emoción, no en mi sentimiento, quiero moverme en tu voluntad. Ministrame, Espíritu Santo. Dile: ministrame, Espíritu Santo. Dile: aquí estoy, Espíritu Santo. Rompe lo que hay dentro de mí que estorbo. Rompe aquello viejo que está dentro de mí y que estorba, pero que tu gloria empiece a manifestarse en mi vida. Dile: Señor, te entrego mi hogar, te entrego mi matrimonio, te entrego mi finanza, te entrego mis hijos, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Dile: te entrego mi ministerio, te entrego mi llamado. Tú eres mi Dios, mi Señor. Ahora háblame, háblame, Señor. Dile: quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz ministrándome mi ser, Señor. Y desde aquí, Señor, yo bendigo a tu pueblo, a tu rebaño, por esta hambre y sed de tu palabra. Porque tú, Señor, nos despiertas a levantarnos, Señor, y a buscarte y a clamarte, a escudriñar tu palabra, a meditar en ella, para que, Señor, nos sea revelada tu voluntad, Señor. Y caminemos en esa voluntad agradable y perfecta. Y se ha transformado nuestro hogar, se ha transformado nuestros hijos, se ha transformado nuestro matrimonio, Padre, pero por el poder de tu palabra, por la manifestación de tu palabra. Y ahí donde se levantaron los enemigos para comer nuestras carnes, ahí donde nuestros enemigos nos han rodeado y estableciendo cerco, hoy los rompemos, hoy los quebrantamos con la autoridad que nos entrega tu palabra, Señor, no nuestra perfección, sino en el perfecto sacrificio tuyo y en la perfecta autoridad que tú le has entregado a la iglesia. Derribamos los altares levantados en contra de tu nombre, derribamos los espíritus contrarios, Padre, declaramos tu obra bendecida, tu obra avanzando, tu siervo bendecido, tu siervo avanzando, Padre, todo un cúmulo de ovejas, Señor, bajo el redil, bajo tu manto, cobijadas, siendo nutridas, siendo bendecidas. Pero también de aquí levantas un equipo de guerreros y de guerreras para hacerle la guerra al diablo y, Señor, avanzar tu reino con poder y autoridad. Declaramos tu presencia en este lugar. Y declaramos, Señor, que somos los instrumentos que tú vas a usar para que toda esta región conozca que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.